Señor David Tuesta, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Usted es presidente del Consejo Peruano de Competitividad y la competitividad económica es lo que peor va en el Perú, de manera que tiene razones para no estar muy contento. Y tiene fama, además, de ser un crítico implacable. Pese a todas estas circunstancias adversas, ¿algún sol está despejándose en un cielo gris y nublado o no? Bueno, yo creo que con el refresco que se ha dado en el gabinete, quizás alguna esperanza haya de que se pueda revertir la mala situación, ¿no?, que se presentó durante todo el 2023, tanto por los efectos, ¿no?, climatológicos, conflictos, etcétera, pero también creo por una mala alineamiento de lo que significa el equipo de gobierno para impulsar aspectos económicos. Es cierto, el Ministerio de Economía tiene un rol, pero ese tiene que ir acompañado por el resto de miembros del gabinete, sobre todo los relacionados a sectores productivos, la presidenta y el premier. Y yo creo que fallaron estrepitosamente como equipo el año 2023. ¿En qué? ¿En qué no se produjo el alineamiento, como usted dice, del gobierno? Mira, comenzaba señalando de las dificultades en términos de competitividad que tiene el Perú. El Perú ha perdido desde hace unos 15 años, ¿no?, tracción en cuanto a su crecimiento económico. Uno puede observar una trayectoria decreciente que llegó hasta niveles negativos ahora. Se necesitaban urgentemente medidas para levantar esa productividad y, por el contrario, lo que se fueron dando fueron señales en contra. Por ejemplo, estaba el tema de la Agenda 19, estas medidas restrictivas en el ámbito laboral que se aprobaron en el gobierno de Castillo, que se esperaba con este gobierno, al menos como señal al sector privado, de que se quería revertir y que se quería hacer algo. Cero, se ha mantenido exactamente igual que con el gobierno de Castillo. Luego la forma como se abordaron temas en el ámbito minero, no ha habido tampoco un ministro que estuviera comprometido con impulsar estas inversiones. Por el contrario, el ministro de Energía y Minas estuvo muy concentrado en salvar Petroperú. Esto es objetivo y evidente. Y es de lo único, en realidad, que quizás... Pero a mí me llamó la atención que en un momento dado habló de una industria petroquímica, luego habló de yacimientos petrolíferos en el océano, frente a la costa de La Libertad, y decía esas cosas, pero no había ningún seguimiento de esos temas. Así es. ¿Eran puros inventos? Probablemente. Además, ¿de qué sirve eso si es que no hay inversión privada comprometida ahí? Si es que realmente existía, había varios países que estaban muy interesados en explotar estos yacimientos enormes que iba a cambiar el destino de nuestra política energética. Mire, cero forma de confirmar ese tipo de esa información, ¿no? ¿Qué es lo que espera que haga el señor ministro de Economía actual, José Arista, rápido, como decisiones y como gestos? Lo primero que tiene que, seguro que lo va a hacer, conozco muy bien al actual ministro, es un técnico de primera, y lo que tiene que hacer es dar señales claras a la inversión privada de que, en primer lugar, va a mejorar el ambiente de negocios. Yo creo que actualmente todos los negocios, desde el más pequeñito hasta el más grande, está asfixiado por una tremenda burocracia, ¿no?, que se refleja en inspecciones inopinadas, abuso de autoridad, trámites, licencias infinitas que complican el normal devenir que debiera tener un negocio. Luego está el tema de criminalidad. Fíjese, no es económico estrictamente hablando, pero necesita trabajar en conjunto con su ministro del Interior. Ahí hay algunas dudas. Pero, por ejemplo, ¿no?, el impacto económico que tiene el fuerte crecimiento del crimen, la tasa de criminalidad se ha duplicado desde el gobierno de Castillo hasta el día de hoy, ¿no? Estaba como en 11, ahora está como en 21. Entonces, yo creo que ahí requiere acciones concretas porque el vínculo que existe entre economía y criminalidad es clarísimo. Y el otro tema es que él tiene que abordar, y seguro lo va a hacer también, a los dos motores claves del crecimiento económico, los sectores más productivos, agroindustria y minería. Hay cantidad de proyectos de inversión, casi 50.000 millones de dólares, 25.000 que son bastante factibles. Hay un equipo de seguimiento de inversiones dentro del Ministerio de Energía y Minas, de lo poco realmente que funciona bien, pero requiere apoyo e interconexión con el resto de
sectores, ¿no?, del resto de gabinetes, sobre todo el Ministerio de Energía y Minas, pero también seguramente con Ministerio de Ambiente, por ejemplo, para algún tipo de permiso. El ministro nuevo también es... Pero ahí tiene que concentrarse. Y el tema laboral que le comentaba yo creo que eso, por ejemplo, todos esos cambios que se han dado en el ámbito laboral ha impactado tremendamente a la agroindustria, ¿no? Y luego, evitar los mensajes malos, ¿no? Por ejemplo, el ministro Maurate habló del subir el salario mínimo. No, Dina Boluarte misma. Y él lo menciona como que es un compromiso presidencial, como que ese fuera un objetivo válido en una circunstancia actual que la formalidad es hoy la excepción. Y si uno quiere generar buenos empleos, requiere pues medidas que vayan en esa línea. Entonces esperemos... ¿Cuáles? ¿En qué línea? Buenos empleos. Buenos empleos requiere cambio en el mercado laboral por un lado y algo que no se escucha hace bastante tiempo, política educativa. Todo lo que se ha hecho actualmente ha ido a la inversa, ¿no? Retroceso. En educación desde básica, hasta los niños. Exactamente, de arriba hasta abajo. Anemia, ¿no? Estamos condenando, es algo que seguramente se va a reflejar en las próximas generaciones, pero el 45% de los niños de 0 a 5 años que estén con anemia en el Perú, eso prácticamente los ha condenado en gran medida a la pobreza en muchos casos. La anemia de hoy es dificultades graves para el aprendizaje. Exactamente. Entre 5 y 10 años. Totalmente. 15 años cuando entren al mercado laboral están claramente limitantes contra aquella población minoritaria, ¿no?, que no está enfrentando esas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre pequeñas y microempresas? Tenemos una ministra en ese sector, produce, ¿no?, la señora Choquehuanca, así es, que se queja mucho de que no la oye. Y cuando lo oye usted hablar, y a otros economistas, prestan poco atención a ese sector económico que es, sin embargo, el que más empleo genera. yo creo que quizás no ha tenido voz suficiente. Esperemos que ahora, con el equipo que se ha refrescado, hay esa posibilidad. Pero la doctora Choquehuanca sabe perfectamente los problemas que enfrentan los pequeños negocios, ¿no? Hubo una encuesta reciente que se realizó a la red de bodegueros de Bacus, que es una red muy importante, y los bodegueros señalaban que en el 87% de los casos que el principal problema que tenía era el tema crimen, extorsión y la burocracia, ¿no? Entonces, uno se encuentra en una situación de lo que siempre he comentado, de un estado bipolar, ¿no? Un estado que, por un lado, te deja abandonado ante el crimen, la extorsión, que te hagan lo que quieran, pero apenas empiezas a surgir un poquito, voy encima a cobrarte como fue. El exministro de Economía, Alex Contreras, dijo el lunes que había batido récords históricos en materia de inversión pública. ¿Confirma usted ese dato? Mire usted, ese es un tema que yo creo que... A ver, primeramente las declaraciones del ministro, en principio hay que cotejarlo bien con los datos, ver la base comparativa con la que está manifestando estos temas. Hay un problema en general con lo que ha sido la gestión del ministerio, que el ministro Arista ahora tiene que cambiar, que es la mala gestión de la expectativa y las informaciones, ¿no? Desde el Ministerio de Economía hemos escuchado en varios momentos de que no estábamos en recesión, finalmente estamos en recesión, y hasta final de año se decía que se iba a cumplir con la meta fiscal del 2%, hasta noviembre incluso, y ha terminado en 2,8%. Incluso hubo un tema ahí de maquillaje fiscal, muy parecido, fíjese, muy parecido al tema, al maquillaje fiscal que hizo Dilma Rousseff, y por el cual... El puesto de exactamente. Pero malamente, la sacaron de una manera irregular. No tome ejemplo en eso, señor Tuesta. Muchas gracias por su presencia acá, por mantener su buen humor y su bella sonrisa, pese a las dificultades que enfrentamos en un campo que tiene como peor problema el que se habla poco de él. Estamos totalmente absortos en las declaraciones del señor Villanueva, en la corrupción y en la criminalidad, y no vemos que todo esto solamente puede resolverse en el contexto de mejorar las condiciones de vida de los peruanos, creando empleo y reduciendo la pobreza y la educación, como dice usted. Muchas gracias por su presencia, buenas noches, gracias a ustedes por su sintonía.